libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Muy bien, continuamos nosotros con Aquí se habla libertad. Como cada día trae su afán, pues hoy lunes 9 de marzo, el mundo, no el país, el mundo realmente está muy, pero muy complicado. Pero eso no quita que nosotros no tengamos que referirnos a nuestros propios problemas. Y uno de los problemas que tenemos es la trampa, el que acecha en la suerte de todos los venezolanos de un nuevo llamado a unas supuestas elecciones. Y por eso, Santiago, he querido que tomemos contacto con Joaquín Ortega, que ha estado haciéndole seguimiento y ha estado en el debate de este llamado a supuestas elecciones, que yo llamo elecciones o qué, pero yo lo que creo es que son o qué. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación, Víctor. Saludos a todos. Aquí estoy con Santiago, que te manda saludos, bueno, y te va a hacer Gracias, también Santiago, preguntas. un abrazo. Cuéntame, ¿qué es esto que estamos viviendo? Fíjate, buenísimo. Bueno, el tema de las elecciones es un poco jugar con las emociones del venezolano, como nosotros tenemos en nuestro ADN político una especie de tendencia a la participación, el trabajo de, vamos a decirlo así, ese carnaval emocional que siempre llevamos por dentro. Bueno, se aprovechan de ese rasgo al carácter del venezolano y siempre nos promueven un horizonte electoral, que no está malo porque, bueno, es parte del esquema de la democracia, pero algo que he venido conversando en otros lados es que, bueno, votar no necesariamente te convierte en una persona que va a ver su voto convertido en transformación. Es decir, una democracia necesita mucho más que elecciones para que se actualice y para que se sostenga, ¿no? En Corea del Norte se vota, en Cuba se vota, pero sabemos que en última instancia esos votos no cuentan, ¿no? Entonces, bueno, si la democracia es fundamentalmente un gobierno cuyo eje principal es la ciudadanía, tienen que haber ciudadanos estructurados bajo ese esquema. Para bien o para mal, los ciudadanos venezolanos estamos ahorita desasistidos de una autonomía especialmente monetaria y una autonomía incluso a nuestras pasiones, porque nos manipulan muy fácilmente. Es decir, estamos viviendo en un sistema político en el cual nos empujan, para bien o para mal, a tomar decisiones en contra de nuestras voluntades más racionales. Es decir, nos manejan, vamos a decirlo así, biopolíticamente, nos manejan por la barriga, nos manejan por el hambre, nos manejan por el dinero, nos cortan la luz y entonces nada, ya se nos deshace la vida, etcétera, etcétera. Creo que en ese contexto el sufragio está chévere, es bien bueno porque sirve para renovar autoridades, cuerpos deliberantes, etcétera, etcétera, pero lamentablemente las condiciones no son las correctas, ¿no? Un ejemplo que a veces uno pone y suena de pronto de perogrullo, pero bueno, tú puedes cruzar una autopista, cosa que es peligrosa, pero lo primero que tienes que hacer antes de cruzar una autopista es amarrarte las trenzas de los zapatos, ¿no? Entonces nos obligan a cruzar una autopista con unas trenzas de unos zapatos desatadas, ¿no? Joaquín, podemos decir entonces que en Venezuela tenemos un sistema en el cual no hay elecciones, porque para hacer elecciones no hay que activarlas libres, o sea, las elecciones de por sí son libres, sino votaciones que terminan contando unos votos o unas decisiones de ciertos individuos que al final son adjudicados los cargos a conveniencia del que cuenta estos votos. Así es. Bueno, el problema también en el caso nuestro es vamos a decirlo así, el esquema electoral, ¿no? Para bien o para mal, tenemos un ente rector y lo ideal sería que todos confiáramos en el ente rector. Y el problema es que lo que está detrás de este conteo de votos son unos espacios demasiado oscuros. Es decir, primero el registro electoral permanente. Sí, tenemos un registro electoral permanente donde no sabemos quiénes están votando, cuántas personas fallecidas siguen estando ahí, cuántos extranjeros, cuántos dobles cedulados, etcétera, etcétera. Ese registro electoral permanente debería estar limpio y debería estar supervisado antes de ir a una elección, porque nadie se va a contar, es decir, nadie va a un juego de béisbol si sabes que el que tienes en el equipo del frente tiene 50 o 60 jugadores de respaldo o de reemplazo, versus tú, que no has hecho vamos a decirlo así, la interpretación exacta de qué es lo que va a ocurrir en ese juego. Es decir, no podemos ir a una batalla electoral, no podemos ir a un evento electoral sin saber qué es lo que tiene el otro, y bueno, justamente está el tema de quién cuenta los votos.
el voto electrónico ha sido específicamente, no solamente desde hace mucho tiempo, ha sido visto con cierta reticencia, porque bueno, si es electrónico puede ser hackeable, pero además de eso está el tema de que incluso la misma empresa que le prestaba el apoyo tecnológico al CNE, Smartmatic, ha dicho abiertamente que han habido vulneración en sus procesos y en su software. Entonces ya eso es un elemento adicional que pone a pensar a las personas, y de nuevo uno insiste, bueno, ¿por qué la gente o por qué ciertos partidos políticos invitan a votar? Bueno, básicamente porque le funciona a ese liderazgo político visible para mantenerse en el poder, en el status quo, y bueno, aprovechar pues el tema de la visibilidad. Entonces, bueno, ya sabemos que los líderes políticos en este país tienen que vivir de algo. El punto es de quién vives. ¿De quién vives? ¿De los ciudadanos o vives de las empresas intermedias y de todo el conglomerado de corrupción que se ha construido a partir de la construcción justamente de un gobierno autoritario que sabe a quién asignarle y a quién darle lo que mejor necesita? Es decir, ya sea dinero, ya sea permisología, ya sea viajes, ya sea prebenda, ya sea alabarles el ego. Es decir, conocen muy bien al conglomerado de personas que conforman esos actores políticos. Eso es algo que tienen sumamente claro el gobierno, y que pareciera que la oposición no está lo suficientemente clara. O sea, el gobierno aprieta donde es, organiza por conglomerados a la oposición, desde los más colaboracionistas a los menos colaboracionistas. A buena parte de ellos los aprieta y los hace cantar en el tono en el que ellos desean. Organizan un estado de ánimo en donde el ciudadano se ve conflictuado porque no sabe cuál es su deber ciudadano precisamente, y están todos los ciudadanos al garete, siendo llamados por sirenas que muy probablemente quien las oiga pues se termina muerto, ¿no? Como el cuento de la Odisea. Ahora, ¿cuál es la razón que tú crees que hace que buena parte del establishment intelectual esté prestado para validar ideológicamente unas votaciones con ventaja por parte del régimen, con la posibilidad de hacer fraude por parte del régimen, sin nosotros los ciudadanos tener claro el nivel de transparencia y sin tener ningún acceso a quién, cómo, cuándo y dónde se cuentan los votos? ¿Por qué crees tú que hay un establishment de intelectuales que se prestan para eso? Bueno, lo primero que uno siempre tiene que pensar es que detrás de la pintura está el pintor. Y definitivamente para que haya una línea de pensamiento y una estructura de comunicación, tiene que haber atrás un diseño y una política estructurada, ¿no? Raymond Aron decía que la política es el arte de los planes elaborados y de las decisiones sin retorno. Y efectivamente todo esto responde inevitablemente a un plan político, un diseño comunicacional y por supuesto una estrategia y una táctica que en función en este caso de eventos electorales o de reticencias electorales o de movilizaciones o de desmovilizaciones. Yo creo que lo primero que hay que pensar es que ningún intelectual puede ser tan ingenuo para no darse cuenta de para quién trabaja. Por supuesto hay gente muy marcada ideológicamente que sí son prácticamente una suerte de robots biológicos, y bueno, así son y así se formaron y así crecieron, ¿no? Pero definitivamente los que no están ideologizados tienen inevitablemente que responder a una relación directamente crematística y económica. O sea, no tiene otra razón de ser, porque nadie va a decirle a alguien, o sea, si tu trabajo es escribir y estás escribiendo y estás diciendo cosas con respecto a una posición, tienes que obtener algo a cambio. Pensemos que nuestros académicos y nuestros intelectuales muchas veces no trabajan con su propia razón, como diría Kant, sino que son intelectuales orgánicos, el mejor estilo de Gramsci. Y bueno, al ser un intelectual orgánico, eres una persona que está pagada por un patrocinante o por un grupo político para llevar hacia adelante algunas de las cosas que considera ese partido político que es lo mejor. Que en última instancia, si lo vemos en términos éticos, no es algo negativo, ni es algo de lo cual uno tenga que sentirse mal, pero lo importante es que las personas evalúen y se den cuenta de cuál es el mercenario y cuál no es el mercenario. Sí. En última instancia, la libertad de los seres humanos está vinculada justamente por lo que decíamos hace un rato, por el tema de la comida, del vestido, de poder tener tu bolsillo
medianamente lleno, ¿no? O sea, como decía Amartya Sen o el mismo Rawls, revisando la cesta básica de valores, si tú no tienes plata en el bolsillo para comprarte lo mínimo, pues te alteran la pirámide de Maslow y bueno, sabemos lo que ya existe, ¿no? Claro, Que es Joaquín, básicamente el voto del hambre, el voto del clap. si vemos, si vemos que son criminales, si están dispuestos a chantajear, extorsionar, asesinar, ejercer presión de múltiples maneras. De este lado, o del lado de los que se llaman oposición, hablan de que el escenario es electoral, que la pelea es peleando, que así el árbitro esté en contra y esto es un partido de fútbol y salimos con 7, hay que pelear contra 11 más los que vengan. ¿Cómo se combate a un establishment tan organizado, tan decidido, que te plantea que el juego es electoral cuando el juego claramente es un estado criminal y no solo eso, sino es una dictadura con un carácter totalitario y hegemónico? Así es, bueno, fundamentalmente el punto clave aquí es que tenemos que entender en cuál es el terreno en que nos estamos movilizando, ¿no? Los gobiernos totalitarios se valen de absolutamente todo lo que tienen a mano. Foucault llamaría esto la teoría de los ilegalismos, ¿no? Hoy algo es legal, pasado mañana va a ser ilegal y posiblemente dentro de 4 días vuelve a ser legal, ¿no? Entonces, en esa indefensión jurídica, la mayoría de las personas, ya sean civiles, intereses corporativos, gente que trabaja simplemente con sus manos, empresarios, etcétera, etcétera, tiene un terreno bastante cenagoso. Entonces, bueno, el punto clave es decirle eso a las personas y por otro lado, definitivamente decirle a ese liderazgo político visible, que es el que está allí al frente empujando o avalando elecciones o avalando también abstenciones, dependiendo del movimiento táctico en el cual se encuentren, hay que decirles y señalarlos como lo que son, básicamente empleados de un sistema, es decir, tienen que inevitablemente estar obteniendo algún tipo de beneficio para que ellos lleven adelante esa estructura de pensamiento y que lleven adelante ese tipo de acciones. ¿Qué puede hacerse en un esquema como el nuestro? El Abate, si ella decía algo muy importante. Lo más importante durante una revolución es mantenerse vivo. Yo creo que lo más importante en Venezuela es mantenernos vivos y la estructura opositora tiene que, entre otras cosas, movilizarse a ciertos niveles, a niveles de organización visible de partidos políticos y a niveles de organización y de cohesión social que se movilizan a través de movimientos sociales. Esos movimientos sociales son, de alguna manera, también el caldo de cultivo para generar nuevos liderazgos políticos y creo que es allí donde está ocurriendo. Mucho del liderazgo político que actualmente existe en Venezuela no es visible y, entre otras cosas, no es visible porque tiene que autopreservarse. Eso creo que es básico. ¿Cuál es la labor que le queda a los partidos políticos? Bueno, tratar de organizarse para que los partidos políticos colaboracionistas dejen de tener esa hegemonía. ¿Qué le queda a los académicos y los intelectuales que no funcionan a partir de ese esquema de intelectualidad orgánica? Decir y escribir de la mejor manera lo que piensan y darle luces básicamente al gran conglomerado que es la sociedad venezolana, que está actualmente desasistida, pero que, lo decía al principio Víctor, no solamente es el caso venezolano, es el caso internacional. O sea, esta mezcla de crack económico del 29 con escenarios de guerra mundial, con elementos vamos a decirlo así, de pandemia, pocas veces se había visto y hay muy pocos intelectuales que le den sentido a lo que está ocurriendo, ¿no? Habermas decía que los intelectuales en última instancia, los intelectuales mediáticos tenían que darle sentido a las cosas, es decir, era una suerte de terapeuta. No tenías que explicar qué era lo que iba a ocurrir porque no se tiene una bola de cristal, pero sí tienes que explicar qué ha pasado y cuáles son las mejores formas de fortalecer el músculo emocional y el músculo intelectual, si pudiese llamarse de esa manera, para que las personas tengan las defensas altas y tengan la mejor posibilidad de interpretar el mundo en el cual están viviendo. Mientras tanto, Joaquín, por cierto, ¿cuáles son tus redes sociales? @Ortega Brother. @Ortega Brother para todos los que quieran seguir a Joaquín Ortega por Twitter y por Instagram. Bueno, te quería plantear a ver, los estrategas de Guaidó insisten en que ellos saben cómo va a terminar esto, que la película pinta muy bien, que el final va a ser feliz, pero que ellos no pueden decir el guión, el argumento, y tampoco pueden explicar por qué, si la cosa va tan bien,
el presente luce tan mal. Mañana supuestamente hay una marcha. Que lo importante es el final, Víctor. Sí, bueno, pero es lo que dicen. Lo que pasa es que si en el transcurso matan al protagonista, ponen preso a la novia del protagonista, le saltan a uno, uno dice, bueno, un guión de Tarantino casi. Hay que inventarse el Deus ex machina ese que resuelva los problemas, ¿no? En fin, ¿qué opinas tú de eso? Sí, bueno, definitivamente cuando uno entiende el movimiento de los actores políticos, inevitablemente no hay duda de que no hay que decirlo todo, pues no puedes cantar la jugada próximamente. Sí tiene que haber unas grandes líneas, unas líneas gruesas en donde se le diga no solamente a las personas que están dentro de ese partido, sino que le digan a esas personas que también se engancharon emocionalmente y que le dieron una suerte de voto de confianza el 23 de enero del año pasado a Guaidó y al resto de su equipo, inevitablemente tienen que tener unas líneas gruesas para que la gente sepa hacia dónde va. Si ellos saben algo más que nosotros, bueno, lo tendrán inspectores, pero de pronto pareciera que están esperando eso que dices tú justamente, una suerte de posición extralógica y una suerte de Deus ex machina, es decir, baja a Dios o baja la mano de Dios y arregla todo. Eso ocurre en ciertas narrativas de ficción, pero en la vida real pareciera que no es así. Ahora, ciertamente, Venezuela se ha convertido en una suerte de, vamos a decirlo de la manera más menos ofensiva, pero lamentablemente Venezuela se ha convertido en un lugar seguro, en una especie de safe haven de todos los ilegalismos internacionales, y al tú convertirte en un safe haven, pensemos en la historia de Venezuela, imaginemos la isla de la Tortuga en el siglo XVIII y XIX, cuando era el espacio preferido de los piratas internacionales, ¿no? En este caso no somos una isla, sino que somos básicamente un semicontinente, un entrado continente en donde están ocurriendo todos los ilegalismos que se nos ocurren: terrorismo, narcotráfico, planato, tráfico de armas, tráfico de órganos, tráfico de personas, posiblemente los crímenes ecológicos están vinculados con el tema del uranio. Aquí también hay una serie de minerales de los cuales nadie sabe nada, pero que se están extrayendo: tungsteno o wolframio, el mismo selenio, el tema de los hiperconductores. Es decir, somos fundamentalmente un lugar del cual se están aprovechando las grandes fuerzas menos democráticas del mundo. Entonces, bueno, al estar en ese contexto, si tú no se lo explicas a las personas, muy difícilmente van a entender cuál es el juego político que se está haciendo en Venezuela, que se vendió como un tema de cesar usurpación y después hacer elecciones, y entonces, bueno, se han invertido el orden del mantra, ¿no? El peligro fundamental del caso venezolano es que las personas inevitablemente tienen un nivel de, vamos a decirlo así, de apoyo a ciertas causas, pero también piensan en la autopreservación. Por eso lo que le decía hace un rato, no se puede votar nacionalmente, pero hay un montón de personas inevitablemente que tienen, como decimos en criollo, el pesebre alto. Y si tú votas por alguien que no vaya a asegurarte que efectivamente no te va a faltar la comida, bueno, pues utilizan las herramientas del CLAP como una forma de extorsión, por poner uno de los tantos ejemplos. Vivimos en una Venezuela sin duda donde el Estado soy yo, diría el régimen, donde ellos ponen las condiciones, ellos deciden cuáles son las normas, qué es la música que se baila, y parece que no hay una ciudadanía que esté dispuesta a enfrentar a ciertos liderazgos que cohabitan con esta gente, o eso es lo que nos hacen vender. ¿Qué opinas tú acerca de eso, Joaquín? Fíjate, para bien o para mal, los ciudadanos han hecho su trabajo. O sea, lo han hecho los ciudadanos cuando los mandan a marchar, marchan; cuando tienen que dejar de trabajar, dejan de trabajar; cuando tienen que hacer plantones, lo hacen. Los estudiantes hicieron otro tanto. Es decir, ya el pueblo venezolano ha dado suficiente muestra de que se ha comprometido. El punto es que los políticos que los convocan no cobran y no hacen lo que les prometen ese grupo de gente, ¿no? El problema fundamental, y eso de pronto lo podemos ver como un camino, que es este camino del tema de la votación, es que estamos en un terreno de ilegalismos jurídicos y básicamente de indeterminismo jurídico. Entonces, tú puedes ganar una elección, pero en 2 días te cambian y te quitan los poderes. Pensemos en el caso del Ledesma. Ganas una serie infinita de curules y entonces raspas a la gente de Amazonas y lo dejas por fuera. O
algo que es importantísimo, o sea, se establece un horizonte de fechas y entonces se acuerda que en 6 meses no se van a cambiar las condiciones electorales ni las leyes, pero las cambian. ¿Por qué? Porque en última instancia las revoluciones y los movimientos totalitarios no trabajan con Estado de Derecho, ellos trabajan con Estado de clase, y lo que más les importa es básicamente, por un lado, la vieja y manida razón de Estado, es decir, me mantengo en el Estado, me mantengo en el poder, valga lo que valga, pero mi argumentación jurídica no tiene que ver con el Estado de Derecho, sino con el Estado de clase. Si una clase determinada está gobernando, pues manejamos bajo ese esquema y listo. Que en este caso no estamos hablando de un esquema de clases sociales bajas que llegaron al poder, sino que estamos fundamentalmente ante un grupo que se le puede llamar una suerte de inteligencia o de grupo, vamos a decirlo así, académico-político, por llamarlo de alguna manera, que se entronizó en el poder y no van a soltarlo ni por las buenas ni por las malas, y lo has dicho un montón de veces. Mira, Iván Méndez está conectado, @Iván por Caracas, dice, escuchando a Ortega Brothers conmigo en RCR 750. En un análisis afilado de los electores del país, Ortega, y a esto me quiero referir, entregó hace poco un reporte sobre el tema en #BonaOpinio. O sea, tienes ahora un boletín. Tenemos ya un minuto nada más, pero ¿qué puedes decirnos? ¿Cómo la gente puede acceder? ¿En qué consiste esta iniciativa que se llama BonaOpinio? Perfecto. Nos pueden conseguir en @BonaOpinio en todas las redes sociales. Es fundamentalmente un informe que pretende hacer el balance de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nació como una necesidad de unos clientes del extranjero que nos dijeron que a veces no se entendían todas las variables y cómo muchas veces la variable económica se ponía por encima de lo político, pero en el trayecto se cambiaba. Entonces, este texto que estamos desarrollando un grupo de politólogos, economistas y estadísticos tiene el interés de plantear the big picture, es decir, la gran película, la gran foto, la foto grande de lo que está ocurriendo en Venezuela, justamente atendiendo a todas esas variables que muchas veces no se entienden de buenas a primeras, es decir, economía, política y sociedad. Pareciera que en forma de los manuales que uno ha estudiado ya debería haber hecho una transformación del país, o una transformación o un cambio político, y lamentablemente, como nosotros tenemos otras realidades, unos poderes se solapan o se sobreponen a otros. Entonces, eso es, digamos, uno de los elementos que agradece el lector de BonaOpinio, porque le damos una perspectiva básicamente con la intención de claridad para que se entiendan las características del caso venezolano. Bueno, vas a tener que sacar una edición extra para explicar lo del coronavirus y su impacto terrible en las bolsas de esta semana. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín Ortega, @Ortega Brothers. A Santiago, tu Twitter es @Santiago Piso Romero en Twitter. A Santiago Romero Piso en Twitter, Santiago Piso Romero en Twitter. Bueno, gracias a todos ustedes, Jaime Restares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcay en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, a José Gregorio González en los controles. Yo hoy estuve con Santiago Romero, periodista, profesor de la Universidad Monte Ávila, analista político, tuitero y futbolista. Y bueno, quien estuvo con ustedes, Víctor Maldonado. Nos vemos el miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.